Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Nos acompañan referentes de importantes partidos políticos que tienen obviamente anclaje en todo el país y que también en Dorrego tienen representantes. Guillermo Meana es el secretario del Partido Comunista Dorreguense y Daniel Piñón es el referente de la Cámpora en Dorrego. ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Dani, todo bien? Sí, todo bien. Vos ya sos más conocido acá. Sí, bueno, Guillermo también ha venido algunas veces, sí, hemos hecho alguna entrevista telefónica por la biblioteca seguramente. fundamentalmente. Bueno, un día importante porque es el primer día, digamos, de movilización fuerte en Buenos Aires contra las políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri. Unidos Organizados tiene algún grado de participación, no, obviamente no acá en Dorrego, en esta manifestación, Daniel o Guillermo. Sí, ¿Lo que está pasando hoy en Buenos Aires? Sí, por supuesto, están apoyando en las distintas ciudades, incluso en Bahía Blanca, porque estamos hablando del apoyo a los trabajadores que son los que están resistiendo estas medidas económicas de la asunción del gobierno de Macri. Y por supuesto que se apoyan todas las movilizaciones en todos los lugares, y está viendo no solamente la movilización de hoy, ¿no? Es una cuestión fundamental, no solamente ideológica, el apoyo a las movilizaciones como la de hoy a la tarde, sino fundamentalmente respaldar y hablarle a la sociedad y que vea la sociedad qué es lo que está pasando. De visibilizar, acompañar cualquier actividad que permita visibilizar un poco más el descontento, ¿no? Exactamente, Exacto. Una gran parte de la población, Sí, indudablemente que hay una parte de la población que estará muy conforme, pero hay sectores que no lo están. Más allá de que lo hablábamos fuera de micrófono, que algunas de las medidas se habían anunciado, después un poco las habían morigerado, la devaluación, la quita de retenciones y otras medidas más. Pero bueno, si uno más o menos repasaba el staff de los funcionarios económicos de Macri, no nos debería sorprender tanto lo que está pasando. Incluso cuando se oye un poco en el debate, lo acusaba de que iba a devaluar, Macri no lo negaba rotundamente. Pero están sorprendidos ustedes por algunas de estas medidas, que yo lo que planteaba días pasados, la elección fue 51-49, se gana por un voto, un balotaje se gana por un voto. Pero digo, ¿hay demasiado plafón para aplicar tantas medidas que se quiere de corte antipopular con un 51%, con un 49% que no te votó? No, de alguna manera, a mí lo que más me llama la atención justamente es que algunas políticas me han parecido que se han tomado de una manera muy brusca o muy radical, en medidas de ajuste que fueron tomadas tomando en cuenta esa diferencia relativamente pequeña en el resultado. Todos los balotajes tienen un resultado pequeño porque se polariza muy fuertemente la elección, pero aún teniendo en cuenta los resultados de las generales también es un dato que es importante también tomar en cuenta. El genuino de Macri, si se quiere, eso es lo que sacó en el paso. Claro, bueno, sí, exactamente. Yo creo que hablaría, sí, eso en lo personal, pero después también tenemos que tener en cuenta el resultado de las generales, ¿no? Porque estamos hablando de una coalición que gobierna. A mí, más que las medidas para las cuales uno de alguna manera ya creo que además en eso hay que reconocer que hubo honestidad intelectual, porque como vos bien dijiste no fueron negadas salvo en el último tramo de la campaña y claro, no prometió revolución productiva y salariazo como se nos prometió en el 89, ¿no? Lo que a mí y a muchos argentinos nos preocupa es el hecho de el permanente argumento de la pesada herencia, cuando supuestamente nos habían dicho que estaban trabajando con equipos multidisciplinarios, llenos de genios, craniotecas y tecnócratas, y que tenían un programa de gobierno ya perfectamente estudiado. Y resulta que después de golpe todos los días descubrimos algo y nos damos cuenta que tal o cual cosa no puede ser. Entonces, eso es raro. De todos modos, esto me parece que es bastante común, salvo cuando, como en Dorrego, por ejemplo, que gana el mismo partido hace mucho, pero cuando cambia de color político, hablar de la herencia con datos duros, sin datos inventados, siempre es así. Pero bueno, es como que está instalado, claro, una regla de juego explícita. Claro, pero es muy difícil explicarle a ese 49% que después de tantos años siguió votando de la misma manera, que las cosas, prácticamente que vivía en una irrealidad total.
real, eso es muy difícil de explicar. Aparte, medidas en realidad, justamente las movilizaciones de trabajadores, ¿no? Básicamente, o de organismos que representan trabajadores. Para el trabajador, para el laburante, todavía no se ha tomado ninguna medida beneficiosa, Dani, ¿no? Es decir, para ningún sector popular. Ha sido todo para sectores más concentrados de la economía, ¿no? Exactamente, para los sectores más concentrados. Lo que te iba a decir que el proyecto estaba muy bien pensado. O sea, recuerdo que a muchos de los que hablaban en los medios tildaron de campaña de miedo cuando hablábamos de lo que iba a hacer el gobierno. Sí. Y muchas de las medidas que está realizando, que se hicieron en estos 60 días, no solamente superaron lo que se hablaba en la campaña de muchos de los referentes políticos del Frente por la Victoria. Yo te quería leer algo porque esto es... La campaña era de miedo, la realidad de terror. En lo económico, pero en lo que tiene que ver con la famosa institucionalidad y los valores democráticos, la libertad de expresión, también hubo medidas muy autoritarias. Es decir, casi no hay voces en los medios nacionales que se opongan al gobierno nacional. Es cuando se genera una situación donde se concentra en un mismo espacio el poder real y el poder político. Eso de alguna manera sabíamos que iba a ocurrir de 6, 7, 8. Y con respecto a los medios, profundizaron lo que vinieron haciendo con el partido judicial durante tantos años con respecto a la ley de medios. Ahora profundizaron eso a nivel asumieron el gobierno. Y fíjate que no hay prácticamente muy pocos periodistas de los que había antes del 10 de diciembre en las radios. Está bien que esté la Nata, que esté Majul, que esté Castro, pero también estaría bueno que esté Sandra Russo, que esté Víctor Hugo, que tenga... Por eso digo, profundizaron la traba durante tantos años de la ley de medios que no se pudo aplicar 100%. Bueno, ellos profundizaron la no aplicación de esa ley y también eliminaron un montón de periodistas de los distintos medios. El caso más nombrado es el de Víctor Hugo Morales. Yo te quería leer porque es fundamental entender la historia, aunque no sea profesor de historia, tendría que estar Nazareno acá, le mandamos un saludo. La tapa del Clarín de 1976. Dice, disponen la liberalización de precios, el gobierno establece los salarios. Liberalización de precios, ajuste de salarios, aumento de los combustibles y del gas. Modificación del régimen impositivo y anulación de la ley. Y sigue, ¿no? Con respecto a la modificación del régimen impositivo, tenemos que recordar lo que pasó hace muy poquito con ganancias. Hablaban de ganancias antes de las elecciones. Ahora 110.000 jubilados nuevos van a pagar ganancia, 200.000 trabajadores van a pagar ganancia. Tenemos que hablarle a la gente de esas cosas, de que nosotros no hablamos y haciendo campaña de miedo, y que hoy la realidad marca no solamente lo que le contábamos nosotros que iba a pasar, sino que están haciendo muchas más cosas que perjudican al 80 y largo por ciento de la población argentina. Son ustedes los dos de leer mucho, no solamente la realidad nuestra, sino también la realidad mundial. ¿Temen que esto que pasó en Argentina pueda exportarse? Bueno, nada se exporta, pero sí se aplica. Bolivia de Evo también es un síntoma de hay un alarma, cambio, ¿no? Se está dando un cambio en Latinoamérica que tiene que ver con un cambio estratégico, con un cambio que se está dando en todo el mundo. Y que tiene que ver claramente con la política de Estados Unidos de recuperar el control sobre espacios que había ido perdiendo, o sea que había exactamente, no olvidemos de que había Medio Oriente se había constituido como un polo atractivo, digamos, para los Estados Unidos en su política exterior. Y lamentablemente cuando dicen Estados Unidos ha puesto sus ojos en América Latina es cuando yo me preocupo, porque sinceramente estaría más tranquilo si no los pusiera. Claro, son visitas que realmente... Bueno, pero va a estar en Cuba, ¿no? ¿Qué pensás como presidente como secretario del Partido Comunista? Confío muchísimo en el proceso de revolución cubana, en la consolidación del proceso revolucionario, y creo que puede ir Obama y puede ir quien quiera, que el proceso revolucionario cubano no va a cambiar su rumbo. Bueno, en estado, como se dice siempre, en estado de alerta y movilización permanente, ¿no? Ustedes como unidos organizados, siempre atentos a lo que está pasando. En Dorrego, ¿se puede replicar algo de esto? ¿Alguna de estas manifestaciones?
¿Cómo lo están manejando? ¿Están haciendo Mira, reuniones internas dentro de, de cada se agrupación? discute permanentemente la situación, pero hay una realidad también que tiene que ver con que esta gran movilización es de ATE, Claro. o sea, fue convocada por ATE, y indudablemente las movilizaciones en los lugares chiquitos son mucho menores y a veces no tienen tampoco mucho sentido, porque uno incluso encuentra otros canales de comunicación. Claro. En el caso de estas manifestaciones, que incluso a mucha gente le molestan, se olvida cuando aplaudían movilizaciones similares hace unos meses atrás, pero que les molestan, tienen que entender que justamente cuando se le priva a un sector importante, a la mitad de la población, de sus periodistas, de sus medios de expresión, en los medios públicos de comunicación, por algún lado se va a expresar. Entonces, a lo mejor era preferible haber soportado un programa de televisión y no un corte. O las plazas multitudinarias que están haciendo, exactamente. ¿no? Es decir, el espacio público, el pueblo lo va a seguir ocupando, además por la sencilla razón de que es un derecho constitucional, es una cuestión que está garantizada por nuestra Constitución y no se puede establecer una norma como el protocolo de seguridad intimidando, diciendo que se va a dar 5 minutos y después se va a proceder a los disparos, porque es una barbaridad que incluso la justicia misma ya ha ordenado la inaplicabilidad en el ámbito de la capital federal, porque fue la justicia de capital. Enhorabuena. Y hoy mismo tengo entendido que no se está aplicando. Pese a que algunos míos están asusando. Sí, claro, lógicamente. Muy preocupados y enojados porque no se aplica el protocolo. Claro, bueno. Si uno lo lee es terrible eso. Y están presionando y realmente no se puede confiar en este gobierno porque recordemos la murga, lo que pasó ese día con la murga, la represión la siguen aplicando donde les parece, más allá de que haya una ley o no haya una ley o el protocolo, lo que dice Guillermo, ninguna ley está por sobre la Constitución, y la Constitución permite lo que va a pasar hoy a la tarde en gran parte del país, en las grandes ciudades. Y con respecto a Coronel Dorrego, sí, mucha gente en los lugares chicos es normal que por ahí no se vean esas grandes manifestaciones. Esas grandes manifestaciones se ven generalmente en las ciudades. No lo digo arrepentido, porque casi nunca nadie reconoce tan rápido a tal persona o tal. Generalmente niegan el voto, más que decir que... Pero ¿escuchan críticas? Sí. En el diálogo con los vecinos. No en forma generalizada. Pero también, así como escuchamos críticas, en mi caso también he escuchado mucha tolerancia en el sentido de que esperar. El famoso periodo de gracia. Sí. Yo me gusta ser claro y concreto en ese caso. El ambiente que se ha generado después del 10 de diciembre, y esta es una visión subjetiva, Sí. La gente no habla de política. Hasta antes del 10 de diciembre se hablaba mucho de política. Sí, estos últimos 12 años se generó que la gente hablara de política. En cualquier lado vos ibas y escuchabas hablar de política, cuando antes de 10 años para atrás se escuchaba hablar de Tinelli nada más. Se empezó a generar esto de que la gente volviera a hablar de política. Hoy no. Otro hecho noventoso, si se quiere. Que se vuelva a despolitizar un poco la sociedad. Hoy hay silencio. Hoy hay silencio. Nadie se hace cargo, como dijo él. Hay silencio. No se habla de política porque si vos hablas de política, te tenés que hacer cargo. Recordemos que vos hablás de un 51%. Entonces, de 10 vecinos, 5 se tienen que hacer cargo. Y por eso se ha generado un silencio. Por lo menos lo que yo he visto acá con el Dorrego. La gente... Pero tampoco una defensa ultranza, ¿no? De algunas medidas que están haciendo tampoco. No. Qué bien que estuvo bonito. No. Hay una apatía a la cuestión política que además está sustentada desde el mismo gobierno central, que se encarga de hablar de que eso no es política, es otra cosa, todos juntos, equipos. No Vos escuchás los discursos y no hay una no hablamos de un tema que también tiene mucho que ver con esta manifestación, que es los despidos masivos. Por supuesto. Cuando hablamos de ajuste, hablamos de despidos, hablamos de todo, el paquetito. Aparte se han encargado de armar un metarrelato con palabras suaves, con respecto a lo que están haciendo. Sinceramiento, lo hemos escuchado en el Consejo Deliberante acá también. Hablan de sinceramiento, cuando creo que el doctor Cortés lo llamó también a decirle que no habláramos con esas palabras, sino que dijéramos lo que era. Tenemos que hablar de ajuste, no hablemos de palabras suaves, porque esto es ajuste y otras cosas que están haciendo. Pero tenemos que hablar, ese metarrelato que han instalado ellos hace que también mucha gente no reconozca o no vea cuando uno le habla de la realidad que está viviendo el país y los trabajadores.
Entonces, tenemos que, desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en correr el velo de lo que está haciendo el gobierno. Números, vos hablaste de despidos, más de 70.000 despidos en 60 días. Entonces, esa es la realidad. Que no digan sinceramiento, estamos hablando de ajuste, eso es un ajuste al trabajador. Bien. Bueno, se acaba de sumar ya en la partecita final, pero tenemos algunos minutos hasta las 10. Y nos vamos a dejar hablar, porque Luis Rafael ya hablamos Valderrama, bastante nosotros. del nuevo encuentro. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, acá, Mi tardanza debido a tareas Está bien. escolares. acá los muchachos están un poco preocupados, y uno también, por lo que está pasando en el país. ¿Vos, Luis? Bueno, Me imagino que también, ¿no? la preocupación, digamos, es continua y es compartida, y obviamente nos aterroriza esta forma en que estos 70 días ha tomado o ha iniciado el gobierno. Cambiemos, y no cambiamos para bien, cambiamos para profundizar la brecha entre ricos y pobres, esa es la realidad. Así que, y eso es lo preocupante. Y nosotros como militantes, que por ahí vemos las cositas de la política un poco más profunda, sabemos en qué caminos se están dando las situaciones estas, que te decía recién. El abrirle las puertas a los grandes monopolios internacionales, a las grandes a la macroeconomía, al abrir las puertas a las importaciones que ya están llegando, eso destruir la industria nacional, destruir toda la capacidad nuestra de producción que en estos años anteriores se ha ido trabajando en recuperarse. Hablaban ellos un poco, no sé si tranquilidad de conciencia, pero que por lo menos se advirtió, ¿no? Lo que se fue anunciando se está cumpliendo. Lo que desde los medios hegemónicos, incluso de lo que era ese oficialismo, se habló de una campaña de miedo, pero evidentemente eso era sincerar, digamos, lo que iba a pasar después, ¿no? Ya bien sinceramente. Sí, realmente hoy muchos se están dando cuenta de lo que se hablaba en aquel momento. No era generar miedo ni una fantasía loca que nos decían por ahí, simplemente estamos adelantándonos a lo que iba a suceder, porque ya la historia nos ha demostrado, y los actores estos no son nuevos, han sido parte en su momento de algunos otros momentos de la historia en donde ellos tuvieron mucho que ver, fueron parte, y bueno. Artífice del megacanje, por claro, ejemplo, ¿no? Entonces muchos de estos actores que están hoy en funciones ya lo conocemos y sabemos que no han cambiado, es más, han profundizado esas diferencias. ¿Y cómo será, digamos, Ahora, una cosa interesante, sí. hay que reconocer que este gobierno encontró la forma de eliminar toda forma de lobby. Porque Claro, directamente designar las Ahora corporaciones, los ministerios, entonces con esto atendido no hay ninguna posibilidad de estar atendido por su gobernado dueño. por su propio dueño. Claro. Es otra novedad en Argentina, sí, eso sí, es sí. inédito. Sí, primero con partido No, ni Martínez Dios se de atrevió derecha a eso. ganar una elección. Guillermo tiene recordaba algo en la provincia de Buenos Aires, pero así a presidente es la primera vez que pasa, ¿no? Claro. Sí. Partido de derecha que gane por elecciones. sí. En la provincia de Buenos Aires, bueno. la última fue la de Fresco, Claro. en 1936. Son parte de la Manuel Fresco. estrategia que hablamos Que además de muchas conservadores, muchas veces en la radio, Pablo, el tema de cómo se ha manejado los medios a partir de los monopolios, y cómo han generado estas nuevas políticas y este nuevo terreno fértil para tratar de que estas derechas lleguen a los poderes por vía democrática. De este modo, se habla mucho de los medios, ¿no? Y la importancia que uno no la puede negar. Pero, digamos, los medios hegemónicos estuvieron, desde que uno recuerda, salvo algunos años, un par de años, Clarín, digamos, el grupo Clarín, que no era tan crítico del gobierno. A partir del 2008 hubo un punto de inflexión evidente. ¿Pero por qué ganan con el 55% Cristina en el 2011? Es decir, ¿es todo mérito del macrismo? ¿O hay algún demérito también propio? No, indudablemente que ha habido errores y cuestiones que son perfectibles y dentro del campo popular, dentro del Frente para la Victoria, eso no lo niega nadie. Quizá la autocrítica debe hacerse gradualmente y por supuesto que primero para adentro. Puertas adentro, sí. Pero no creo que sea mérito exclusivo, pero creo que hay una confluencia de circunstancias, de contexto, claro, que llevó a un resultado determinado, como ocurre siempre, ¿no? En las causalidades. Entonces, habría que hacer un análisis
de todas las cuestiones, es decir, los errores cometidos, los aciertos en la comunicación que puede haber tenido el macrismo, la coyuntura, los años de gobierno, el desgaste, la opinión pública, es decir, los argentinos son en general muy rebeldes, es decir, y basta, fíjense esa famosa costumbre, pasa algo y la culpa es del gobierno, sea de cualquier ideología, aumentan las cosas. Sí, un poco hoy descubrimos la antipolítica, claro, hoy se descubre, por ejemplo, que la cadena de precios, que los intermediarios, pero es lo mismo que estábamos ahora. Resulta que antes todo el problema de la inflación lo tenía Cristina, ahora todo el... Entonces y le echaron la culpa a la emisión monetaria, claro. se está metiendo la mitad y sin embargo la inflación es mucho más grande, ¿no? Claro, porque no es lo único que determina la inflación. Cuando hablaba de la coyuntura ahí, es importante tener en cuenta cómo juega el rol internacional. Es decir, a nosotros nos decían, Argentina no está inserto en el mundo. Está inserto en el mundo, forma parte y es un punto estratégico en el Cono Sur. Claro. Y bueno, la caída de los precios internacionales, de los commodities, caída del oro, caída de los valores principales, ha hecho que las economías repercutan y sea en los países como los nuestros, que nosotros bien lo pudimos sostener, lo pudimos acompañar. Hay otros países, como el mismo Europa, los dueños de muchas recetas, están todavía en crisis. Bueno, Grecia, un caso. Con un 27, 28% de su ocupación. Yo escuché ayer, después de muchísimos años, a un funcionario hacer referencia a la crisis económica, que no solamente era aquí, que también en toda Latinoamérica. Ya empezamos. Yo me acuerdo de la época en que a los mexicanos se les caía el tequila. Se decían, si se el termina efecto México, tequila, acá. claro, había una ola en Taiwán y nos afectaba acá, y siempre el problema era global. Y de buenas a primeras toda la culpa de todo la empezó a tener una señora. Ya los chinos no tuvieron nada que ver, los mexicanos tampoco. Entonces, en este caso, es la primera que vuelvo a escuchar después de muchos años que este problema no es solamente nuestro. Bueno, como decía Luis, en tu espacio, más allá que son todos muy organizados, siempre en permanente estado de asamblea, de reuniones, de ir, como se dice en las cartas, orejeando para tomar medidas, ¿no? Y sostener la militancia, no perder esa fuerza que se trae de estar, de participar, ser parte. El pueblo tiene que estar involucrado, el militante tiene que estar formándose todo el tiempo, involucrarse y saber lo que pasa acá en la esquina y a nivel nacional e internacional. Es así, no podemos aislarnos, saber solamente una sola cosa, no somos una isla en el mundo. Y eso es lo que hace el Nuevo Encuentro junto con las otras organizaciones kirchneristas y de debate profundo del campo popular. De hecho, a las muestras están Martín Sabatella junto a muchos otros dirigentes, actores, periodistas, han estado ocupando plazas públicas, las plazas del pueblo, y trabajando y militando todo el tiempo. Y un punto que no quiero dejarlo pasar, aprovechando el momento, es la cuestión de esta amenaza y la solidaridad que le hacemos a Roberto Baradel, en un punto de conflicto del tema docente, que el salario docente es el salario testigo en la provincia de Buenos Aires de los demás sueldos de la administración pública y el resto de lo privado. Amenazar y condicionar meterse con la familia, con la familia, con lo más querido de la familia, esto es muy bajo y muestra las caras, las garras de esta gente, ¿no? Y de quienes lo han hecho. Simplemente es amedrentar y tratar de dar un resultado por a la solución de un conflicto por otra vía, del miedo, y esto no se tolera. Pablo, hacía mucho que no se escuchaba y que tuviéramos que hablar de esto, de amenazas de muerte a un sindicalista. Estamos hablando de cosas graves y la gente tiene que darse cuenta que están pasando cosas graves, no solamente económicamente, sino a nivel de este tipo de amenazas de muerte. Hacía rato que no se escuchaba, desde años oscuros, amenazas a sindicalistas, y no solamente eso, sino utilizar policías de civiles para infiltrarse dentro de... Hay un caso paradigmático que, no tenemos más tiempo ya, incluso vamos a dejar el informativo, Sergio, vamos a arrancar directamente después con el micro del recuerdo musical, pero el caso de Milagro Sala, se la deberá investigar por lo que se está acusando, pero hoy está presa por protestar, no hay otra razón. Exactamente. No hay otra razón, no es una presa política, hoy en día es una presa política. Ayer metieron presa. Si no querían este tipo de repercusiones, hubieran esperado los tiempos procesales, le hubieran acusado como corresponde, le hubieran juzgado por los que pretenden juzgarla y no haberla detenido. Pero la razón por la que está presa no es
por la que se la está acusando ahora, de digamos, ¿no? alguna manera. Ayer encarcelaron a una chica por tener un cartel Shakira. reclamando trabajo, y cuando había gente que andaba con los carteles con palabras muy violentas Obscenas, contra sí, nuestra claro. presidenta, y no metieron a nadie preso. Esas son las grandes diferencias del gobierno anterior, una de las tantas grandes diferencias que hay con este gobierno, ¿no? Guillermo Melana, Daniel Piñol, Luis Valderrama, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Pablo. Espacio publicitario.